congregación aquí es sobre todo para mostrar el contexto socio-histórico del carisma orionista y también algo de la interioridad de lo que es el carisma orionista, porque dentro de este contexto vital, eclesial del carisma, que después brotaron muchísimas iniciativas, brotó la historia del carisma orionista y de la congregación. Un texto de Don Orión, en el cual él presenta lo que es la pequeña obra de la Divina Providencia. Un texto bien pensado por él, después fue difundido, sobre todo después de su muerte, casi como una carta de presentación de la congregación. Lo leo quasi como una lectura espiritual, en el sentido que podemos comprenderlo sobre todo con una actitud de apertura de espíritu a Dios, que es el protagonista de esta historia. ¿Qué es la pequeña obra de la Divina Providencia? Es una humilde congregación religiosa, moderna en sus hombres y en su sistema, toda y solo consagrada al bien del pueblo y de los hijos del pueblo, confiada a la Divina Providencia, nacida para los pobres, para cumplir su meta, planta sus tiendas en los centros de trabajo y preferentemente en las barriadas y suburbios más míseros, en los márgenes de las grandes ciudades industriales, y vive pequeña y pobre entre los pequeños y los pobres, fraternizando con los humildes trabajadores, confortada por la bendición de la Iglesia, por el válido apoyo de las autoridades y de cuantos sean espíritus abiertos a los nuevos tiempos y de corazón grande y generoso. Va siempre al pueblo, más que con las palabras, con el ejemplo y con el holocausto de una vida día y noche inmolada por Cristo al amor y a la salvación de los hermanos. Aún viviendo una fe única, aún teniendo una única alma y un único corazón y unidad de gobierno, desarrolla actividades múltiples según las diversas necesidades de los hombres a quienes sale al encuentro, adaptándose por la caridad de Cristo a las variadas exigencias étnicas de las naciones entre las que la mano de Dios la va trasplantando. Ella no es, pues, nunca unilateral, sino que para cerrar a Cristo la fe, la civilización en los surcos más humildes y necesitados de la humanidad, asume formas y métodos diferentes, crea y alimenta diversidad de instituciones, valiéndose en su apostolado de todas las experiencias y sugerencias que competen a las autoridades locales. Su privilegio es servir a Cristo en los pobres, más abandonados y rechazados. Hoy el Papa diría descartados. Su grito es el Caritas Christi urge nos. La caridad de Cristo nos impulsa, nos impele. De San Pablo. Y su programa, el dicho de Dante, nuestra caridad no cierra puertas. Ella, por tanto, acoge y abraza a todo el que tiene un dolor, pero no tiene quien le da un pan, un techo, un consuelo. Se hace todo a todos para llevar todos a Cristo, todo a fin de que surja como de un pálpito vivificante aquel amor que está siempre despierto y dispuesto a cualquier necesidad de los hermanos dolientes. Esta pequeña obra de la Divina Providencia quiere ser como una corriente de agua viva y benéfica que derrama sus canales para regar y
fecundar de Cristo los lugares más áridos y olvidados. Ella es una planta nueva, surgida a los pies de la Iglesia y en el jardín de Italia, no por obra humana, sino por un soplo divino de la bondad del Señor. Y de año en año va desarrollándose a la luz y al calor de Dios para el consuelo de millares y millares de cuerpos y de espíritus. Es como una única planta, pero con diversas ramas, vivificadas todas por una única savia, todas vueltas al cielo, floreciente de amor a Dios y a los hombres. ¿Cuántas veces leí esta carta? Leyéndola ahora, estaba pensando, don Orione, cuando escribió esta carta, ya describía algo y soñaba mucho. Hoy, leyendo esta carta, vemos resumido en estas palabras la verdad que se desarrolló en 100 años de historia, más de 100 años de historia. La palabra de don Orione está concretizada, está más llena hoy de cuando él la escribió. ¿Por qué? Porque el carisma se hizo historia, la caridad se hizo historia, se hizo educación, se hizo asistencia, se hizo pastoral. Entonces nos estamos dando historia como don Orione decía, a una obra de Dios, a una obra de Dios. Nosotros siempre debemos volver a esta fuente, a este contexto histórico que tiene por su inicio la gracia de Dios. No podemos hablar de carisma, de pequeña obra de la Divina Providencia, sin hablar de la gracia de Dios. Don Orione afirma que aquella planta nueva y única, la pequeña obra de la Divina Providencia, que de año en año va desarrollándose a la luz y al calor de Dios para consuelo de millares y millares de cuerpo y espíritu, es obra de Dios. En nuestra investigación sociohistórica debemos tener cuenta de esto. Es obra de Dios. Nació de un soplo divino de la bondad de Dios. Me acuerdo que cuando estudiaba algo también de psicología, hablaban de la fe, libros así, científicos que dedicaban, y hablaban para decir la experiencia de fe, la relación con Dios, la gracia, era traducido con esta expresión que siempre me quedó grabada: el coeficiente de trascendencia. El coeficiente de trascendencia es la gracia de Dios, la fe. Bueno, historiando, investigando la historia de don Orione y de su congregación, llámenlo como quieren, pero debemos tener en cuenta el coeficiente de trascendencia. La gracia de Dios, la presencia de Dios, don Orione siempre añade, de la Virgen María, nuestra Madre Celeste Fundadora. Y digo eso por hechos concretos, que son relevantes históricamente. Digo esto no por un sentimiento, ma por hechos concretos que yo experimenté. Entonces, nuestra historia inicia y es obra de Dios. Entonces, una razón más por nuestro interés, nuestra responsabilidad, nuestra atención, respeto por la historia, que es obra de Dios. Sí, hoy, en el 2014, los orionistas, las orionistas, laicos, religiosos, religiosas, podemos celebrar el centenario de la pequeña obra, en este caso es el centenario misionario. Celebramos el centenario de esta planta única, con muchas ramas, sintiéndonos familia, es porque somos obra de Dios, vivificados todos por una única savia, por el carisma de don Orione, que es una
chispa de Dios, algo de Dios. Qualcosa di Don Orione, in italiano algo de Don Orione, el algo de Don Orione, después de su vida, es algo de Dios. En el año centenario de la apertura del carisma y de la congregación a los pueblos, con el envío de los primeros misioneros, es útil considerar la santidad y la catolicidad del carisma, porque esta es la identidad que anima la historia que hizo tanto bien a tanta gente, a tantos pueblos, y de la cual somos protagonistas nosotros hoy. Carisma católico significa universal, de todos y para todos, no simplemente fidelidad al Papa, de la Iglesia Católica, significa de todos y para todos, como lo es Jesús. Jesús es de todos y para todos, como lo son el Evangelio, la Iglesia Católica, de donde el carisma viene, de donde el carisma nos lleva. La catolicidad del carisma es uno de los signos de su origen divina, porque Dios es de todos y para todos. Un carisma es algo de Dios, y entonces tiene esta abertura, esta dinámica propiamente católica. Resumo con 3 líneas. ¿En qué consiste la catolicidad del carisma orionista? Es una catolicidad en el sentido geográfico de los pueblos. Cuando se piensa a la Iglesia Católica es porque está difundida en todo el mundo, destinada a todos los pueblos. Nuestra congregación está en más de 30 naciones. Carisma es católico porque no es solo para curas, no es solo para monjas, mas es para todo el pueblo de Dios, para todas las categorías del pueblo de Dios. Y esto fue desde el inicio y ahora un poco más desarrollado y también estructurado católicamente el carisma, involucrando a todas las categorías del pueblo de Dios. Y después, católico porque atraviesa las distintas etapas de historia, de culturas, de épocas. Carisma orionista, sabemos, pasó de un contexto a otros y siempre se mantuvo en su identidad y siempre dio fruto, se integró y fermentó situaciones, épocas, contextos. Algunas líneas, entonces, católico en el sentido así geográfico, sociológico, católico en el sentido para todo el pueblo de Dios, católico porque es transcultural, transhistórico, atraviesa las historias con su identidad. Católico. A mí me se ocurre muchas veces de decir, Don Orione nació italiano y murió católico. Don Orione nació italiano y murió católico, o sea, universal. Sabemos, nació en Italia y fue orgulloso de su italianidad, pero más adelante, ustedes lo saben bien, habló de Argentina, mi segunda patria, habló de Polonia, nación predilecta, tan querida para mí, de Brasil, por el que no he podido hacer de vivo, lo haré de muerto, entonces un empeño. Él lo decía, yo pienso, no por una captatio de benevolencia, para así complacer, sino por un efecto de su paternidad carismática. Esta integración. También la congregación orionista ha nacido en Italia y se ha vuelto católica. Hoy la congregación es católica en todos los pueblos
presente ya en muchas naciones. Hoy no se puede decir que sea más italiana, a pesar de la disminución del número de los religiosos en Italia, o más argentina, más brasileña, o polaca, o malgache, o filipina. No, la congregación, como la Iglesia católica, es siempre católica. Y eso no depende de los orígenes o del número de miembros, sino de la cualidad evangélica del carisma. Eso vale para cada uno de nosotros. También nosotros, en cuanto entramos en la dinámica del Evangelio, que es la dinámica de la Iglesia, nos centramos en esta catolicidad. La congregación de Don Orione nos ayuda a esta mirada amplia. Entonces, al celebrar el centenario de la planta única con muchas ramas, recordemos que la comunión católica de la familia orionista es sobre todo fruto de su fidelidad espiritual al espíritu, al carisma de Don Orione, a la savia de esta planta única con muchas ramas. Católico significa abierto a las múltiples épocas y culturas, y aquí podemos detenernos bastante para explicar cómo el carisma se encarnó y se encarna todavía en la historia y se nutre de esta. No es algo, no es una ideología, no es un sentimiento, por cuanto noble sea, ¿no? Es un espíritu que entra en diálogo con la historia lo condiciona y también lo desarrolla. El carisma entra en diálogo con los distintos contextos sociales y culturales que se van alternando y se expresa entre nuevas dificultades y oportunidades, adaptaciones y cambios. Por eso que también el servicio histórico es importante, porque nos ayuda a hacer hermenéutica y interpretación, proyección de vida del carisma. El carisma se mantiene renovándose. Como Don Orione enfrentó él mismo durante su vida varias inculturaciones, adaptándose, renovando. Nació en un contexto de Italia, que era el contexto de la separación de Estado e Iglesia, la cuestión romana. Después vino otra época en Italia en la cual la Iglesia salió de ser separada, salió de la sacristía. Hubo todo un impulso. Don Orione fue uno de aquellos que dieron este impulso, porque la Iglesia no se quedara separada de la vida social afuera de sacristía, fueron de sus ritos, de todas sus actitudes, ir al pueblo, hemos escuchado su página, que es la pequeña obra de la Divina Providencia, la pensó así. Pero después de esta, la época de la separación, la época de la inserción de la Iglesia en el social, después pasó la época del ventennio fascista en Italia, en la cual el clima social había cambiado muchísimo, para decir que él mismo enfrentó varias inculturaciones. Y después de él continúan también hoy. Ayer un chico me pidió cuáles son los desafíos de la congregación hoy, ¿no? Y me pidió, así hablé algo de Italia, nuevos desafíos de la congregación. Yo le decía en dos palabras, ¿no? El contexto hoy multicultural que en Italia se vive, el problema de la inmigración, el problema de la vida nascente,
y han surgido 5, 6, 7 casas para la acogida, para proteger la vida naciente, mamá y chicos, y tal vez también aquellos que para evitar el aborto deben ser protegidos y acogidos. Bueno, siempre da nuevos frutos. Católico, porque es abierto a las distintas categorías del pueblo de Dios. Ahora, sobre todo después del Concilio Vaticano II, sabemos que la Iglesia no es hecha por aquellos que son ministros y que ofrecen la gracia de Dios, y aquellos que son destinatarios reciben. El hecho que somos todo el pueblo de Dios protagonista con distintos ministerios, evidentemente nos ayuda a comprender que el Evangelio no es por una categoría que detiene el conocimiento, el poder, es para todo el pueblo de Dios protagonista, todas las categorías. Don Orione inició que era cura, saben que el día en que fue ordenado sacerdote, el obispo dio la sotana a 6 chicos, alumnos que vivían con él y que querían ser sacerdotes como él. Entonces, desde los 21 años, él hubo una actitud de compartir el carisma con todos aquellos que encontraba. Por primero, evidentemente, compartió con hermanos que compartían la vida religiosa de la congregación. Llegó a ser reconocida en Tortona por primera vez en el 1903. Ella estaba formada por sacerdotes, hermanos y otros laicos, adscriptos, coautores, eran llamadas en aquellas primeras constituciones, que participaban del mismo carisma, ermitaños. Y después, ya en aquel tiempo, hablaba de categorías de laicos, de asociaciones que participaban del mismo carisma. La congregación hoy se presenta, ustedes aquí la conocen, sobre todo y casi exclusivamente por la presencia de los religiosos, en las 3 categorías de hermanos sacerdotes y hermanos ermitaños. Son las 3 categorías de la congregación religiosa masculina, pero sabe que existe la congregación religiosa femenina. Fue iniciada, están preparándose a celebrar el centenario el próximo año, en el 1915, las pequeñas hermanas misioneras de la caridad. También ellas de vida activa y también con una rama contemplativa, las sacramentinas competentes. Y después, don Orione, que siempre compartió su espíritu, su pequeña obra con los laicos, durante su vida favoreció, ayudó la formación de los laicos. Y también las asociaciones, se habla de las damas de la caridad, una iniciativa con mucha historia, pero la intuición era bien clara. Después, sobre todo en el 34, agregó los exalumnos. Los exalumnos ahora van a recordar la tesis, 80 años de la fundación de los exalumnos, después los amigos de don Orione y tantos otros. Después, este carisma se desarrolló y floreció el Instituto Secular Orionita, que son mujeres con votos, consagradas con votos, pobreza, castidad, obediencia, vividos en el mundo en una situación laical y secular, y aprobado en el 1997 canónicamente el movimiento laical orionista, aprobado
Entonces es un carisma que hizo brotar una planta única con muchos ramos, una pequeña obra católica también en este sentido. Todas las categorías del pueblo de Dios son partícipes. Estamos a los 100 años del abrazo del carisma de Don Orione a los pueblos, de la congregación a los pueblos. Podemos ver algunas fotos allí. Esto es Génova, fue el manifiesto por la celebración que fue hecha en Génova. Allí propiamente el navío con el cual navegaron los primeros, el Tommaso de Saboya. Atrás se ve un poco algunos edificios de Génova y los primeros misioneros. Después en el texto encontrarán algo más de lo que es la expansión católica de la pequeña obra de la Divina Providencia. Ahora, en distancia de 100 años, podemos ver un cierto diseño de conjunto. Podemos describir la presencia, tentar, como el historiador debe tentar de descubrir líneas, causas, efectos, circunstancias, pero al final la impresión, que era la impresión de Don Orione, que la pequeña obra sea un bordado de que nosotros vemos solo el reverso, es decir, un tumulto un tanto caótico de hilos, persiste, continúa siendo así. Vamos a ver alguna foto del viaje de Don Orione. Este es el Tommaso de Saboya, todos que también se conocen, evidentemente del segundo viaje, cuando vino con el legato pontificio, el Cardinal Maselli, bueno, de Luján, aquí, siempre el tío, el grande. Misionero en esta actitud. Bien, algunos elementos al celebrar estos 100 años de historia misionera de la congregación, o como mejor podemos decir, de la expresión de la catolicidad del carisma, vale la pena iniciar con algunos puntos de la prehistoria misionera orionista, como me parece bien de llamarla, porque, bueno, Don Orione fue misionero, no solo visitó, como hago yo, algunas semanas de un lado de otro, él fue misionero por un tiempo consistente, y no solo al leer y conocer su vida, se ve estos sellos, este marco misionero siempre fue presente en él. Ustedes saben de aquel famoso sueño de la Virgen del Manto Azul, Él tenía 20 años, Pues bien, es un sueño misionero al final. Él tenía pocos chicos con el oratorio cerrado, y este sueño, que es un sueño, nunca lo presentó como una visión, una profecía. La profecía la reconoció de ojos abiertos durante toda su vida, la presentó como una profecía, pero fue un sueño misionero. El manto se alargaba tanto que no se distinguía los confines, que lo cubría de todos a todos hasta el horizonte lejano. Muchachos de muy colores diversos, cuyo número se iba multiplicando extraordinariamente.
después lo escribe abiertamente al obispo Bandi, recordando aquel sueño y que no había murallas y que eran de varios colores, entendí que eran las misiones. Y lo he entendido en un momento de oración como si hubiese aparecido una luz de repente que nuestro Señor me hubiese enviado. Esta es la relación del sueño con la vida. En la oración se ilumina, era un sueño de las misiones. Bien, el tiempo pasa rápido, dejo la prehistoria, dejo la historia. No, quiero agregar algo, sobre todo, ¿no? Una pregunta que me hice que puede ser útil, ¿no? Sobre todo refiriéndonos a Argentina. Sabemos que la historia verdadera misionera de la congregación inició en aquel 17 de diciembre, cuando el tío Tommaso de Saboya salió con los primeros para Brasil, o inició con la llegada de los primeros misioneros en tierra brasileña el 29 de diciembre del 13. Los primeros misioneros del puerto de Génova, Carlos Mondelo, Carlos Germanó, el señor Julio, y llegando a Mar de España. Después de este inicio sabemos. Quería destacar proprio eso. Don Orione en Argentina fue misionero y fundador en sentido estricto. Fue misionero y fundador en sentido estricto. En otras naciones, también en Brasil, fundó a través de otros. En Argentina, el específico es que él fue el fundador en Argentina, evidentemente con sus compañeros, mas por el tiempo que él pasó aquí, por cuánto y cómo se involucró con la realidad social y eclesial de Argentina. En Argentina se hizo argentinos en una forma específica y como tal fue misionero, partícipe de la misión en Argentina y fundador. A menudo me hace pensar el hecho de que Don Orione se fue a América Latina y aquí en Argentina con tanto tiempo, cuando la congregación no tenía solidez suficiente, ni por número ni por organización, tenía grandes necesidades y estrecheces de personal. Piensen que dejó en Italia 16 casas con 31 religiosos, menos de 2 por casa, entendiendo también a él y 20 clérigos, 5 ermitaños y 2 hermanos productores. De los humildes inicios misioneros de la congregación podemos destacar 2 indicaciones. La misión gentes es parte integrante de la constitución de la congregación desde el inicio, porque la catolicidad es parte integrante de la vida, del espíritu de la congregación desde el inicio. La segunda, Don Orione no inició la misión porque la congregación ya estuviese desarrollada. Inició la misión para desarrollar la congregación. Es a decir que el carisma florece, crece, ramificándose, donándose. Esto vale también para nosotros que estamos en otras estrecheces, en otras necesidades. Si queremos desarrollar lo que está, tenemos que fructificar, poner nuevos brotes. Es una ley de vida de siempre. Historia nuestra vida. En Argentina
El inicio podemos considerar la llegada de Don Orione, cuando por primera vez llegó aquí, 13 de noviembre del 21, y llega a Buenos Aires, hospedados por los redentoristas de la calle Paraguay 1204. Pero la primera casa propia de la congregación es en Victoria, abierta el 12 de febrero de 1922. Estando presente Don Orione, sabemos, celebró la misa y dio el puntapié a la presencia de la congregación acá. Después se desarrollaron múltiples iniciativas, obras, comunidades, por impulso de Don Orione, durante sobre todo la segunda permanencia, en 1934 y 1937. También llegaron las hermanas en 1930 en Argentina, y también ellas tuvieron un gran florecimiento. La Argentina, tan amada por Don Orione, es hoy uno de los países con presencia más significativa de todos los componentes de la familia orionista. Quiero compartir con ustedes, y al cabo aquí, un interrogante que siempre me acompañó por distintas razones. Tuve que estudiar bastante el periodo 34-37. Como postulador, mi primer empeño me metió Don Pirani fue de estudiar toda la correspondencia entre los términos de Orione, 34 y 37. Son 3 volúmenes de Don Orione, volúmenes recientes con 200 páginas, y 4 o 5 de Deuster. Se escribían 2 veces, 3 veces por semana, estudiando este periodo. Después, por otras razones, es siempre una evidencia. Son 3 años fenomenales, en el sentido que hay un fenómeno afuera de la normalidad, la explosión de la popularidad de Don Orione en Argentina en estos 3 años es evidente y de una cierta forma inexplicable. Y también la explosión de obras. ¿Cuántas obras fueron abiertas en esos 3 años y de muchas otras se pusieron las condiciones? ¿Cómo se puede explicar la enorme popularidad de Don Orione y la gran difusión de la congregación durante y después de aquellos 3 años benditos transcurridos en Argentina? Pienso que vale la pena, porque se encuentran algunas razones de las dinámicas históricas que están abajo. Creo que desde el punto de vista de la investigación histórica se debe buscar respuesta a este fenómeno Don Orione 1934, 37 y después en 2 direcciones: su fama de santidad y su inserción vital en el flujo de las necesidades, de las esperanzas, de los proyectos de la Iglesia en Argentina. Las dos. No se explica el fenómeno Don Orione sin pensar a su fama de santidad. Él llegó en Argentina la segunda vez, ya con esta gran fama. Ustedes saben que viajó con el cardenal Eugenio Pacelli, y ahí tenemos testimonios que la gente se acercaba al legado pontificio, devoción, buscando besar su mano, tocarlo, y él, por su humildad, porque también era santo, y también su iluminación, decía: vayan a que el cura allí, él sigue expulsando. Esto es así, casi un símbolo. Ma Pío X indicó la presencia de Don Orione en Argentina durante el Congreso Eucarístico, durante el viaje y después. Entonces, esta presentación de fama de santidad.
Los argentinos después, durante 3 años, tuvieron la gracia, la oportunidad de verificar personalmente que había llegado aquí un santo. Y esto fue el atractivo, el movimiento principal. Tenemos un santo en medio de nosotros. Tenemos tantos y tantos testimonios, pequeños detalles como grandes eventos. Se deben reconstruir. Yo pienso que históricamente sería una tesis, históricamente, reconstruir los testimonios de hechos y manifestaciones de la devoción hacia Don Orione, porque no son solamente expresiones de sentimientos religiosos, sino que constituyen después la trama de las relaciones, la trama de las colaboraciones que permitieron el desarrollo de la congregación aquí, de Don Orione, que abrieron puertas, bolsillos, esta fama de santidad. No podemos hacer historia, esta historia de Don Orione, de la congregación aquí, sin descubrir y reconstruir seriamente, históricamente, su fama de santidad. Lo dejo así como un sendero abierto. El otro así, intuición, que debe un poco averiguada, un poco tenemos que reconstruirla, es su inserción vital en el flujo de vida de las necesidades, de los proyectos de Argentina de aquel tiempo. Sabemos como el Congreso Eucarístico, tuve oportunidad de estudiar un poco el Congreso Eucarístico se elaboró un proyecto de pastoral. Fue la primera vez que Argentina se pensó como unidad eclesial. Leyendo algo, me dicen que el inicio de la historia eclesiástica de la Argentina moderna empieza exactamente con el Congreso Eucarístico. Y allí que también después un desarrollo institucional, nuevas diócesis, nuevos obispos, se estructuró la Iglesia en Argentina. Después, Don Orione estaba ahí. Sabemos cómo en el Congreso Eucarístico se dieron 3 direcciones de la vida, por el desarrollo de la vida eclesial en Argentina: sacramentalizar, enseñar, ganar la calle. Voy a dar datos, ustedes conocen mejor. Ahí habían protagonistas, obispos y otras personas en una dirección, más en otra. En el ganar la calle era el punto más débil por la Argentina de aquel tiempo. La iglesia era un poco de sacristía, era un poco elitista. El ganar la calle no tenía muchos protagonistas. Estaban haciendo algunas cosas. Bueno, llega uno con fama de santidad, que tiene fama de uno que sabe ganar y estar en la calle. Bueno, los obispos los obligaban, los bienhechores abrían sus bolsillos, eran orgullosos de ofrecer sus bienes. En Argentina, Don Orione, no hubo problema, como lo tenía en Italia, de ir a buscar la divina providencia, porque en Argentina la ofrecían, era solo suficiente, él se ponía presente, a disposición, y entonces él es una otra indicación de historia que nos ayuda a pensar en nuestra historia, a hacer hermenéutica, ponernos adentro del flujo vital del pueblo, sino quedamos adelante, a pesar de todos nuestros proyectos bien hechos, ponernos adentro. Esta oportunidad era su intuición, porque al lugar donde él llegaba. Aquí, sobre todo con este, como
decir, momento tópico de la vida de la Iglesia en Argentina, que fue el Congreso Eucarístico. Y entonces, fama de santidad, inserción en el flujo vital de las necesidades y de las respuestas de la Iglesia en Argentina. Él fue el protagonista. Sabe que cuando los obispos lo querían, lo convidaban a venir acá, allá, ofrecían sus oportunidades, le presentaban también bienhechores que podían ofrecer todo esto. Bien, entonces yo pienso que estas líneas, ¿no? Estas líneas nos ayudan a pensar hoy y a mirar a nuestro futuro. Ustedes aquí forman parte de esta historia, una línea bien dentro del flujo vital de la vida de Mar del Plata, la enseñanza mediante los dos colegios y estas dos parroquias, y después también el hogarcito, siempre acompañando con signos de caridad para lo más alejado. Estructura parroquial y estructura escolar son las principales, pero después sabemos, y la historia muestra, cuántas otras iniciativas de caridad, de interés social se desarrollaron dentro de estas instituciones. Entonces, dejo como conclusión para ustedes cómo desarrollar la fidelidad al carisma unionista. No sé si nosotros tenemos fama de santidad, pero poca de santidad debemos tenerla. Y después estar atentos a los problemas, como el Papa hoy nos convida continuamente, nos convida, el flujo de la historia es marcado por el flujo de las pobrezas, de los pobres. Son ellos la vanguardia del futuro, los pobres. A quien sigue a los pobres va abriendo caminos de futuro. Esta es una historia no solo carismática, de buen corazón, de buen samaritano, no es así, es así. Los caminos de la historia se abren como respuestas concretas, inteligentes y de corazón a los caminos de los pobres. Bien, mi augurio que esta jornada sociohistórica y toda la investigación histórica que tenemos aquí en Argentina pueda ayudarnos a caminar con entusiasmo, con esta conciencia activa y evangelizadora con el camino